Esto es Imagen Empresarial y está con nosotros en videollamada Arno Krug, el CEO of Mapleborough Schools. Arno, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, buenos días, mucho gusto. Gracias por tomar esta videollamada, Arno. Y bueno, primero preguntarte qué es Mapleborough Schools. Ahora está viendo y evidentemente tienen presencia prácticamente en todo el mundo, pero cuéntanos tú, ¿de qué se trata? Claro, por supuesto. Bueno, como sabes, español no es mi primera lengua, entonces si tengo algún problema con alguna palabra, usted me ayuda, ¿ok? Por supuesto. Ok, bueno. Bueno, Mapleborough Global Schools empezó con una idea de traer el mejor de la educación canadiense para cada vez más alumnos en todo el mundo. En el principio, nosotros estábamos como parte del gobierno canadiense en una empresa llamada Canadian Exchange Center Network. And estábamos preparando estudiantes de otros países para vivir en Canadá, para estudiar en Canadá y para tener una oportunidad de empezar sus vidas en el sistema educacional canadiense, que reconocidamente es uno de los mejores sistemas educacionales del mundo. En los últimos 20 años, Canadá es uno de los top 3 países en el ranking del PISA, donde se evalúan diversas situaciones en más de 150 países en todo el mundo. Entonces, esta era la idea de cómo hacer con que más estudiantes pudieran tener acceso a la alta calidad de educación canadiense. Entonces, empezamos con una idea de, al invés de traer estudiantes internacionales para Canadá, ¿por qué no empezar a abrir escuelas canadienses, colegios canadienses en muchos países alrededor del mundo? Empezamos con esto en 2005, en nuestro primer colegio en India. Después empezamos colegios en Brasil, en otros países, en México también. Y hoy estamos con más de 500 colegios, más de 550 colegios actualmente en 31 países en todo el mundo, todos los continentes con Mapleborough. Qué interesante. ¿Cuál dirías, Arno, que es la diferencia del sistema educativo canadiense, por ejemplo, comparado con el de México? ¿Qué distingue y por qué es tan bueno que están en PISA, que evidentemente, pues todos sabemos, es un gran termómetro para saber la calidad que tiene un país en su educación? Bueno, primeramente, Canadá tiene una historia de bilingüismo que es muy importante. Canadá en 1950 empezó a adoptar prácticas para que todo el país se tornase bilingüe. Entonces, francés e inglés son lenguas mandatorias en Canadá desde 1950. Esto posibilitó a Canadá a tener mucha pesquisa y mucho desenvolvimiento de estrategias educacionales. Esto ha hecho que los sistemas canadienses todo tenga mejores resultados de evaluación desde 1950. Pero no es solamente la parte del bilingüismo, pero también la estructura y las mejores prácticas que Canadá usa en todas sus provincias. Y con esto Canadá tiene una oportunidad de, en todo el país, es un país bastante grande, ¿no? Son también más de 9.000 kilómetros de distancia de una punta a otra de Canadá. Y Canadá consigue tener esa alta calidad de educación que es mensurada por PISA en todos los diferentes estados, en todas las diferentes provincias. Y una de las grandes estrategias es claramente trabajar las soft skills. Entonces, além del empleo claramente de las partes técnicas de la matemática, de las ciencias, tiene un gran trabajo con la inmersión de los alumnos en soft skills, que serían estructuras que te permiten ser una persona que entiende mejor las diferencias. Canadá hoy tiene más de 170 nacionalidades que viven en Canadá, entonces tiene que entender todas las diferencias entre las culturas, las personas, la forma con que las relaciones humanas se estructuran. Este mix entre los hard skills y los soft skills hace que la educación canadiense sea bastante diferente
de la educación que nosotros estamos acostumbrados en el día a día, como en México, que es una educación más voltada para la formación, bastante preocupada con la parte de tecnología, y también con la parte de tests. En Canadá tiene algo mucho más holístico y mucho más comprensivo en la estructura de sus dinámicas educacionales. Claro. Ahora, digamos, la propuesta de Maple Brothers Schools es eh, a nivel guardería, preprimaria, primaria, bueno, kinder aquí lo conocemos, preprimaria, primaria y secundaria, ¿verdad? Sí, perfecto. Empezamos con los 6 meses de edad y vamos hasta el final del high school, hasta el preparatorio para la universidad. Entonces tenemos un programa bastante completo que es desenvolvido por nuestros expertos canadienses. Entonces es un programa educacional, una tecnología y una metodología educacional propia de Maplebert, que es desenvolvida hoy por más de 300 expertos acá en Canadá, donde nosotros miramos las mejores prácticas de educación de cada una de las provincias. Entonces, tenemos una gran estructura claramente que en la educación infantil hasta los 5 o 6 años de edad empezamos con lo que se llama de play-based learning. Entonces, es una educación basada en juguetes, basada en el aprendizaje por las brincaderas de los niños, y claramente la parte de la inserción de una segunda lengua, tercera lengua, acontece también en una edad bastante temprana. Claro. Después avanzamos más, claro. Y en este contexto, saber, los niños que estudian en el sistema de ustedes pueden acreditar, digamos, por ejemplo, si un niño va a la primaria o secundaria y está con ustedes, ¿puede validar, por ejemplo, esos estudios en Canadá de manera sencilla? Sí, sí, por supuesto. Canadá es totalmente inclusivo para todos los estudiantes mundialmente, entonces las personas son bien recibidas en Canadá. Claramente tiene una ventaja porque estás inserido en el sistema canadiense de enseñanza, no solamente el canadiense, pero el grande parte de Estados Unidos, Canadá y México tienen muchos tratados donde se pueden tener esas ventajas. Y en el final del high school también nuestros estudiantes salen con un dúo diploma. En el caso de México, salen con el diploma canadiense y el diploma mexicano, que es validado por SEP, que es muy abierta a hacer todas esas estructuras de partnership con otros países. Claro. Arno, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la videollamada Claro. para seguir hablando acerca de ustedes, de Maple Brothers Schools, y sobre todo entender cómo es la adaptación geográfica pues a los distintos países desde India, México, Brasil, etcétera, y sobre todo saber cuáles son los planes en México y sobre todo el punto de precio, porque finalmente pues tiene que haber una colegiatura al respecto y eso también es un factor significativo. Esta mañana está con nosotros Arno Krug, el CEO of Maple Brothers Schools. Arno, ¿cuántas escuelas tienen en México y cuándo instalaron la primera? Bueno, hoy tenemos 7 escuelas en operación en México. Empezamos nuestra primera escuela en México como a 7 años atrás. Tenemos un suceso bastante grande en México con nuestras escuelas. Claramente paramos un poco todo el proceso de expansión durante la parte del COVID, pero ahora tenemos más escuelas en inauguración en el ciclo 2022-2023. Entonces estamos bastante esperanzosos que tenemos algo como 12 escuelas en operación en México en los próximos 1 o 2 años, y nuestro plan es tener pelo menos hasta 50 escuelas en operación en México hasta 2025. Tienen en estas 7 escuelas están, veía una en Chihuahua, Pachuca. ¿Tienen en la Ciudad de México, por ejemplo? Tenemos escuelas en la Ciudad de México, en Lomas Verdes, Santa Fe, Ah, pero las escuelas en Toluca, Pachuca, Chihuahua también están con buenas operaciones o empezando operaciones ahora en 2022, 2023 en este ciclo escolar. Lembrando que México es un país increíble para hacer inversiones en educación. Hoy tiene más de 30 millones de estudiantes en México,
Solamente 4 millones de estos estudiantes, algo como 13-14% del total, están en escuelas privadas. Y cuando miras a escuelas internacionales o escuelas bilingües, solamente 150,000 estudiantes están en estas escuelas, claramente concentrados en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México también, claramente. Entonces entendemos que tenemos una oportunidad muy grande de hacer una expansión, empezar colegios, escuelas Maple que son franquiciados, ¿no? Ujú. Trabajamos con un modelo de franquicias en todo el mundo. Entonces entendemos que tenemos una oportunidad grande de elevar nuestros colegios para ciudades que no son tradicionalmente atendidas o servidas por escuelas internacionales o escuelas bilingües. Claro. Ahora, en términos de la colegiatura, ¿cómo se establece cada franquiciante o cómo se define? Todas las colegiaturas son definidas con base en el mercado local, la estrategia de mercado local, pero estamos un poco abajo de la media, del promedio de las escuelas internacionales. Somos bastante flexibles para poder entender las realidades locales. Claramente somos un colegio privado, somos un colegio que también tiene un posicionamiento premium, pero no somos un colegio que es exclusivo, que es imposible. Nuestros alumnos vienen de familias que son la parte de la tecnocracia de la sociedad, entonces normalmente hijos de abogados, de médicos, de ingenieros, personas que entienden que educación ha hecho una grande diferencia por su vida y quieren ahora propiciar a sus hijos también esta oportunidad de tener una educación de alta calidad sin tener que salir de México o sin tener que tener una colegiatura que es imposible. Claro. Ahora, ¿qué hay de la parte de becas? ¿Cómo están en ello? Que siempre también es significativo y más en un país como este. Disculpa, no comprendí. Sí, de scholarships o las becas, Oh. ¿cuáles los programas que tienen y cómo funciona? Perfecto. Nosotros tenemos algunos programas de scholarships que son globales, que son sponsored por la Maplebear Global Schools, por la estructura de una fundación que tenemos de nuestros founders. Y también en los colegios, las ciudades donde tenemos operación, tenemos algunas estructuras de scholarships, sí. Claro. Y por otro lado, saber en el tema de las franquicias, cómo funcionan sobre todo y cómo garantizar, porque aquí, pues obviamente no es lo mismo que un restaurante de comida rápida, etcétera, donde estamos acostumbrados a franquicias. ¿Hacen pruebas, digamos, a todos los estudiantes para ver que estén más o menos en el mismo nivel? ¿O cómo logran este control de calidad? Perfecto, esta es una pregunta muy buena porque tenemos uno de los mejores sistemas de control de calidad del mundo, llamado de Quality Assurance, donde nuestros entrenadores canadienses están muy próximos de los colegios, también algunos de ellos se quedan en el colegio por 1 mes, 2 meses, trabajando con los maestros, haciendo evaluaciones, porque son modelos totalmente individualizados de enseñanza. Entonces, no hacemos un gran test para entender cómo los alumnos todos están en la misma situación, pero trabajamos con un modelo individualizado donde cada alumno tiene la oportunidad de ascender a su propia evaluación. Claramente entendemos que nuestro proceso educacional está en un alto nivel de calidad con un programa global llamado de System Wide Assessment, donde entendemos que el programa educacional Maplebear está siendo sí empleado en su totalidad en todos los colegios en el mundo. Con esto garantizamos que la alta calidad de enseñanza canadiense es la misma en México o en Brasil o en India o en Estados Unidos o en Singapur, donde tenemos operaciones. Pues Arno, te agradezco mucho la entrevista, interesante y por supuesto seguramente volveremos a hablar en el contexto de esta expansión que están proyectando en México. Muchas gracias. Gracias a usted, Rodrigo. Felicidades además por tu español, porque seguro hablas francés, inglés, español y algunos otros idiomas, así que bastante fluido, se te entiende muy bien. Muchas gracias, Arno. Gracias a usted, porque español no es mi primera lengua, pero es muy bueno poder hablar en español. Me gusta mucho. Gracias. Ahí escuchamos a Arno Krug, CEO of Maple Barrow Schools.